Generate. Saludos a todas las personas que están en sintonía de pues su programa A Jesús por María. Les saluda Iset Marí, muy contenta de poder estar otro programa, otra semana más, dialogando sobre temas que nos ayudan a acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero de nada más y nada menos que acompañados de la mano de la Santísima Virgen María. Así que, pues muy feliz de poder estar nuevamente aquí, tratando de poder, pues, conducir con nuestro queridísimo el diácono Orlando Barros. Es, como siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, esto es parte de la introducción de este programa. Demasiados agradecidos estamos aquí todos los que formamos parte de Radio María en la capital de los Estados Unidos, el contar con el diácono. Así que pues le damos nuevamente un saludo para él y agradecerle por el tiempo, por las ganas y pues la preparación de lo que tiene que ver con cada uno de los programas. Así que qué bueno tenerle nuevamente en este programa, diácono. Gracias, muy buenas tardes, mañanas, noches. a todos los que nos siguen, los que nos escuchan. No, porque es que no solamente nos escuchan aquí en Estados Unidos, también nos escuchan en Sudamérica, nos escuchan en las Antillas, y entonces como tenemos la posibilidad de estar en vivo por Facebook Live, pero igualmente también se pasan por los canales de YouTube de Radio María, y también están en la emisora de Radio María a nivel nacional, y esta emisora, como sabes, se toma por internet. La podemos escuchar en cualquier parte del mundo donde estemos. Así que a todos un saludo muy especial. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendientes, gracias por su apoyo, pero sobre todo gracias por sus oraciones, porque sabemos que también, porque nos los han dicho, a las personas que están rezando por nosotros para que este programa siga transmitiéndose toda la semana. Y para nosotros realmente es de mucha ayuda el saber que hay personas que no solamente nos escuchan, que nos siguen, sino que también rezan por nosotros, y eso sí que nos ayuda mucho. Vale muchísimo, sí. Máxime en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Con tantos ataques, con tantas situaciones hacia nuestra madre amada iglesia. Sí, eso es cierto. Así que sí. Bueno, hoy vamos a darle, como dicen nuestros hermanos centroamericanos, con todo el amor y el deseo de esta parte y de los que están viendo detrás de las cámaras, aprender sobre un tema muy importante que muchas veces yo lo vine a conocer también, o a auscultar, estudiar, adentrarme en este tema. Debo de admitir, tenía como 5 años casada con mi esposo, viniendo de un colegio católico, mariano. Entonces, bueno, para mí también es muy importante tocar este tema para poder animar a todas las personas a que estudien este claro. tema. Y es nada más y nada menos, vamos a comenzar con la parte primera y vamos a discutir parte de los dogmas marianos. Los dogmas marianos, que son 4 claro. Dogmas marianos que la Iglesia ha publicado y ha hecho efectivos para nosotros los creyentes y para todo el pueblo santo de Dios. Pero primero podríamos a grosso modo tratar de definir qué es un dogma. Un dogma, sobre todo católico, es una verdad de fe. Así se define, simple y muy sencilla. Un dogma es una verdad de fe. Pero no es simplemente una verdad que estamos obligados a creer. Que si nosotros no lo creemos, vamos a quedar fuera de la iglesia. Eso no es cierto. Al dogma se llega después de muchos años de reflexión, de estudio, de consulta, de mucha búsqueda teológica, en la cual existen o hay muchas personas que colaboran con la Santa Sede y con el Santo Padre para que
se llegue a una conclusión definitiva antes de proclamar un dogma. La iglesia normalmente se reúne en un concilio o en un sínodo y allí se aclaran las verdades y se despejan las dudas que haya, y de ese momento en adelante, cuando ya están aclaradas todas las dudas y están definidas, deben ser creídas, y de esa manera como están definidas, como un dogma de fe. Un dogma de fe, un dogma es una verdad de fe. Por lo tanto, es un dogma de fe que nosotros tenemos que creer. No porque estamos obligados, sino porque nuestra fe, nuestra conciencia cristiana nos hace pensar que es así, y además porque la iglesia, que es santa, que es madre, nos los enseña después de mucho estudio, llegan a una conclusión. Y esto es bien importante porque nosotros los laicos muchas veces estamos desordenados y nos creemos que este tipo de acción, de dogma, pues de la noche a la mañana el Papa se levanta y declara algo, o algún funcionario de alguna parte de la iglesia se levanta y dice, no, yo voy a declarar esto. Y es bien importante lo que usted está diciendo, que esto es realmente a través del estudio, a través de muchos años. O sea, esto no es de un día hacia no es de un día hacia otro. Sobre todo porque se basa mucho la iglesia en la tradición de ella misma. La tradición, y de pronto vamos a descubrir en algunos de estos dogmas que antes de su proclamación, muchos siglos antes ya se venía celebrando esta festividad, por llamarlo de alguna manera, o se venían dentro de la liturgia, ya se venía acomodando y se venía mencionando parte de esto como una tradición de los pueblos. Pero lógicamente que tiene como unas bases que son verdaderas y que la sustentan para que sea verdadera. Cuando el dogma se define una vez, es como una ventana que se abre hacia el infinito, donde puede penetrar la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad revelada. Por ejemplo, ¿cuáles son los dogmas marianos? Los dogmas marianos son 4 hasta ahora que la iglesia ha proclamado. El primero es María, Madre de Dios. El segundo es María siempre virgen, o la virginidad perpetua de María, que también se conoce. El tercero es la Inmaculada Concepción de María, y la cuarta es la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Una vez proclamado el dogma, ¿verdad? Dice que es como, o acabamos de escuchar, que es como si se abriera una ventana al infinito, en la cual ese mismo dogma se sigue alimentando y se sigue alimentando por toda la eternidad. No es que se proclama el dogma y ya, y sucedió, sino que sigue creciendo y creciendo a través de la fe del pueblo santo, y se siguen de pronto aportando pruebas, se sigue aportando testimonios, se sigue aportando vivencias mismas, porque la espiritualidad de cada uno es diferente y uno vive su espiritualidad particular. Yo la relaciono, por mi propia experiencia, que es como esa relación íntima que tengo yo con Dios. Íntima, personal, que tengo yo con Dios. Que es muy diferente a la que tenga usted, la que tenga su esposo, o la que tenga Pepe Briceño, o la que tenga Juan o Pedro Pablo, cualquier persona, ¿verdad? Eso no significa que esa espiritualidad yo tengo que alimentarla a mí mismo y ser egoísta. No, es una relación que yo tengo directa con Dios, pero yo tengo que crecer colectivamente junto con la iglesia y con mis hermanos.
porque yo no me voy a salvar solo. La salvación tiene que ser colectiva, porque unos a otros nos ayudamos. Y si yo trato de salvarme solo y dejarla a usted en el camino, lo más seguro es que no me vaya a salvar, porque estoy siendo egoísta. Y ese egoísmo me lleva a mí a que de pronto tenga un paso que yo no pueda dar hacia la salvación. Muy bien. El primer dogma mariano que la iglesia proclamó es María, Madre de Dios. ¿Y qué significa que María sea Madre de Dios? Significa básicamente eso, que María es Madre de Dios. Ya lo habíamos dicho aquí la semana pasada, que María es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesús. Y la Santísima Trinidad es Dios. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que están juntos, que son indivisibles e inseparables. Por lo tanto, el Dios uno y trino, parte de ese Dios uno y trino fue concebido en el vientre de María y por lo tanto ella es madre de Dios, Hijo. La palabra utilizada en griego es Theotokos. Y Theotokos significa la que da a luz a Dios. Y la traducción más exacta es la paridora de Dios. Esa es la traducción, la paridora de Dios. ¿Y dónde se encontró esta palabra Theotokos? ¿De dónde se sacó? Bueno, en las catacumbas. ¿Recuerdas que la iglesia, ustedes deben recordar que la iglesia primitiva, como fue perseguida, la gran persecución que duró 300 años, en esa gran persecución hubo muchos muertos, muchos mártires, y ellos tenían que celebrar la liturgia escondido y la hacían en unas cavernas debajo, sobre todo en Tierra Santa, en unas catacumbas. Pues allí hay unas figuras alusivas a la Santísima Virgen María, y hay también algunas frases, y una de las que más se repite es Theotokos, que significa la Madre de Dios, o la paridora de Dios, exactamente, la paridora de Dios. Esta afirmación no quiere decir que Dios tiene su origen en María, que a veces nos podríamos confundir incluso dentro de la misma iglesia. Dios no tiene su origen en María, sino que de María salió una persona que es Dios. Porque María es hija de Dios, pero es madre de Dios. Y es esposa de Dios. Es un misterio. Y este misterio, al igual que el dogma, tenemos que nosotros entenderlo, tratar de entenderlo por la fe. Y digo tratar de entenderlo porque nuestra mente y nuestra capacidad de entender la mente de Dios es muy pequeña en comparación a la mente del Señor. Hago un paréntesis aquí y me acordé de San Agustín. San Agustín relata que él siempre le llamó la atención el misterio de la Santísima Trinidad y cómo podría entenderlo. Y estaba meditando en esto, caminando por la playa, y se encontró un niño de aproximadamente unos 12 años a la orilla de la playa. El niño había hecho un hueco en la arena y con un recipiente, una vasija, caminaba hacia las olas cuando venían, tomaba el agua y la echaba en el hueco. A San Agustín le pareció curiosa esta situación y se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El niño le respondió que él estaba tratando de meter toda el agua que estaba en el mar en ese hueco. Imposible, lógicamente, que San Agustín dijo, bueno, esto es imposible. Y San Agustín entonces se rió de esta situación, pero no en forma de burla, sino que le causó gracia
le causó un motivo de satisfacción viendo la inocencia del niño. Y entonces él le dijo, no, es que eso es imposible, porque tú no puedes meter esa inmensidad del mar en este hueco tan pequeño. Y el niño le ha contestado, exactamente pasa con el misterio de la Santísima Trinidad. Tú no puedes comparar tu mente pequeñita con la inmensidad de la mente de Dios. Y dicho esto, el niño desapareció. Entonces eso nos deja a nosotros una experiencia para entender y darnos cuenta cada vez que nosotros somos nada ante Dios. Y que muchas veces es importante que nosotros entendamos, y esto pasa mucho, yo pienso mucho en los que estudian filosofía, estos profesores que uno estuvo en la universidad, porque ojo, es muy importante donde nuestros hijos van a estudiar a la universidad, porque muchas veces, bueno, mi esposo y yo tenemos cuentos de nuestra universidad increíbles, de cómo profesores te hacían dudar, iban por otro camino y realmente pues uno piensa que estos profesores que son tan inteligentes, tan brillantes, lo que hacen es que tienen, pues porque no tienen algo tangible, no entienden que nuestra mente no tiene la capacidad para entender el misterio de Dios y de todo lo que viene tras ello, pues que realmente pues es un desastre. Así exactamente, que, bueno, yo te lo he dicho, es un desastre. Ella, María, da luz a alguien que es Dios, que es hombre verdadero, porque viene de mujer, mujer verdadera, pero también es Dios verdadero. Jesús, el origen de Jesucristo es divino, pero es engendrado en el vientre de María. Y esto fue concebido desde toda la eternidad. La eternidad no tiene comienzo ni tiene fin. Y Dios no es viejo ni es nuevo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús lo dice en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y se cumple exactamente. Ella es su madre y por lo mismo es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. Eso es más o menos una explicación a grosso modo. Ahora, veamos las bases bíblicas. Bases bíblicas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 20 al 23, se nos relata a nosotros el anuncio del ángel a José en sueños. Y el ángel que le dice, José, no tengas miedo, porque el niño que ha de nacer es hijo del Altísimo y será llamado Dios con nosotros. Dios con nosotros, dice Mateo, ¿verdad? Y si Dios es con nosotros y Él nació de una mujer, entonces esta mujer, que es madre del Dios que está entre nosotros, que es Jesucristo. El Evangelio de San Lucas, aquí ya lo hemos hablado un par de veces, que es sobre el relato de la Anunciación, en la cual el ángel le dice a la Santísima Virgen María, una jovencita, le dice, y concebirás a un hijo que será hijo, concebirás a un niño, quien será hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, hijo del Padre Eterno, hijo del Dios de dioses, del Dios Padre, el Dios Creador. Y María, una mujer judía que conocía la fe, que la había aprendido en casa y la había aprendido en su educación, que hacía parte de su formación como una mujer judía, sabía de qué le estaba hablando el ángel. Hijo del Altísimo. Lucas también en la visitación, también lo habíamos hablado aquí, dice Isabel, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. Los judíos en los tiempos de Jesús, cuando hablaban de mi Señor, no se referían a nadie más sino que a Dios. A Dios, a su Dios, al Dios de Israel.
ese Dios que ellos amaban tanto y al Dios que seguían, ese Dios que era para ellos todo. ¿Quién a mí que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor, la madre de Dios, le dice Santa Isabel a la Virgen María. Posteriormente, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, les dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Lo reafirma. El apóstol Pablo le reafirma a los Gálatas. Es Dios envía a su Hijo que nació de una mujer. No fue que Él vino y apareció de la nada. No, Él nació de una mujer. Y por lo tanto, esta mujer es la madre de Él, del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo, del Hijo del Todopoderoso, del Dios trino y verdadero. Y en el libro del Apocalipsis hay un relato maravilloso, maravillosísimo, que a mí me encanta mucho, y que está en el capítulo 12. Yo tomé una pequeña parte de ese relato, y dice: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. El libro del Apocalipsis nos revela a nosotros a María, primero coronada como reina, una mujer vestida de sol. El significado de vestido, ¿quién es el sol? El sol es Jesús, que es la luz del mundo. El sol es Jesús, que es la luz del mundo. Y María viene vestida de sol. Y viene vestida de sol, ¿por qué? Porque trae consigo a la luz del mundo, que es Jesús. Y viene coronada como una reina. No vamos a hablar ahora del reinado de María, lo vamos a hacer después. Pero el libro del Apocalipsis nos recuerda a nosotros que una mujer es la reina porque es la madre del Rey de Reyes. Así de sencillo, así de claro y de conciso. María es la reina porque María es la madre del Rey de Reyes, y todo rey tiene una madre, y es la madre reina. No es otra que María. Por eso dice la palabra de Dios, creo que lo mencionamos también hace un par de semanas: y al lado del rey está la reina vestida con oro de Ofir. Siempre va a estar ahí. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros la historia de la iglesia? Es muy importantísimo esto. Sí, el marco histórico. ¿Verdad? El marco histórico. Se han encontrado tablillas de barro que indican la oración a María, Madre de Dios, desde tempranas épocas de la iglesia. Y estamos hablando del siglo III. El siglo III es entre los años 200 y 300 de nuestra época, después de Cristo. Porque el siglo I viene de ¿cuándo? Del año 0 al año 100. El siglo II del año 100 al año 200. Pues el siglo III es del año 200 al año 300. Desde entonces se han encontrado tablillas, y ya en el siglo III encontramos en Egipto la famosa oración Sub Tuum Praesidium. Sub Tuum Praesidium. Y esta oración, yo no sé si usted la habrá escuchado alguna vez, y de pronto quienes nos siguen, quienes nos ven y quienes nos escuchan, le parecerá extraño porque a lo mejor será la primera vez que la escuchan. Traducida, Sub Tuum Praesidium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esto es del siglo III. Del siglo III. Y que todavía nosotros... Y nosotros la hacemos todos los días. Wow, eso no lo sabía. Del siglo III. Qué rica Yep. es la historia de esta iglesia santa, católica y Y apostólica. aquí se le están dando las bases para cuando estemos al frente de nuestros familiares, compañeros y personas que no aman a la Santísima Que Virgen, no van a con ser amor, sin atacar a nadie, con amor. Móstrale la belleza, diácono. cristianos en la vida. Y es que María es tan dulce. Y voy a hacer un paréntesis aquí ahora que me acuerdo, para los que no hablan. Para despedir el mes de mayo, nosotros tuvimos una hora santa mariana, una parroquia de la diócesis, exactamente en una ciudad que está aquí cerca, en la ciudad de Warrington, la parroquia de San Juan el Evangelista. Una señora, miembro de la Legión de María, tenía siempre dificultades con la hija, o ha tenido dificultades con la hija porque la hija, no, sí, que yo soy católica, pero eso, cosas como que esa rezadera que tú tienes, esa cosa, y entonces va obligada. Y ese día, por alguna razón, parece ser que la señora no podía ir y ella creo que la llevó o fue obligada, algo así, yo realmente no sé los motivos. Pero lo que sí sé es que después de esa noche mariana, hubo una conversión casi que total de esta niña, que está ahora, ha regresado a la iglesia en una forma constante y entregada. Wow. Es más, de hecho, yo a la niña no la conozco bien, pero hubo un hermano incluso de la misión San Gabriel, Wow. ahí donde usted se congrega. Wow. Imagínese, esa niña está entregada y con una fe, porque sintió algo especial, una conexión directa con el Santísimo expuesto, pero a través de la figura de la Santísima Virgen María. Ay, qué belleza. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 18 siglos tiene esta oración de estarse repitiendo en esta iglesia, dentro del pueblo santo de Dios. Lo cual nos indica que habían reuniones de oración donde los fieles cristianos rezaban juntos e invocaban la protección de María Santísima con el título de Madre de Dios. ¡Qué maravilla! La declaración doctrinal. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Con todo esto, ya tenemos unas bases bíblicas, ¿verdad? Ya tenemos unas bases en la tradición de la iglesia, que viene desde el siglo III. Pues el siglo III ya hay unos datos, pero muy seguramente que eso viene desde mucho antes. Desde mucho antes. El concilio de Efeso, 431, año 431, o sea, estamos hablando del siglo V, a comienzos del siglo V, la primera mitad del siglo V. El concilio de Éfeso se reunió y declaró: si alguno no confiesa que el Emmanuel, Cristo, exacto, es Dios en verdad, y que por esta razón la Santa Virgen es Madre de Dios, porque ella engendró carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Sea anatema. Sea anatema. De esta manera queda claro que la doctrina mariológica forma parte de la explicación de la doctrina sobre Cristo. No puede entenderse la figura histórica para hablarlo en una forma poco religiosa y más ortodoxa. No se puede entender la figura histórica de Cristo sin la figura de María.
Por lo tanto, para nosotros los cristianos, no se puede entender la figura del Dios vivo, la palabra de Dios encarnada, sin la figura y la participación y la importancia en la participación de María. Es imposible, no se puede. Así nosotros querramos aislarlo uno del otro. Es imposible hacerlo porque es una verdad sobre la cual nosotros no obtenemos ningún derecho, en primer lugar, a discutirla, y tampoco tenemos las bases para hacerlo. No tenemos las herramientas para decir que esto no es cierto. Y con nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que piensan, o sea, no debe de existir problema de que ellos entiendan que María es la Madre de Dios, porque si creen en un Dios trino, ¿verdad? O sea, pues se supone que con ellos no haya problema. Con los que hay situación, ¿verdad? Porque primero se ora por ellos y segundo, pues se trata de traerlos a la verdad, conforme pues, a estos dogmas marianos y tan atacada que es nuestra amada iglesia. Se supone que con estos hermanos separados se supone que no tengamos problemas. Hay que ver con los que no crean en la Santísima Trinidad, pues porque definitivamente no van a creer que María es Madre de Dios, porque ellos no van a entender de que María no engendró. Esa es una buena reflexión. Estoy pensando. No, y que es clara, y tiene mucha lógica. Y buscando las cosas que nos unen para poder ver cómo podemos. Porque la idea es que nosotros todos nos unamos. Claro. A una sola iglesia, un solo redil, con un solo pastor, que es Jesús, el buen pastor. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, en su alocución a los padres del Concilio del Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, 21 de noviembre de 1964, estamos hablando ya del siglo pasado, pero no hace mucho tiempo tampoco, hace exactamente 58 años, o van a ser 58 años ahora en noviembre. Hizo esta afirmación: la Santísima Virgen María de ahora en adelante será honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este grandísimo título, la Madre de Dios. La Madre de Dios, San Pablo VI, quien clausuró el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Bueno, ¿verdad? Juan XXIII, en 1962. Pero falleció, ¿verdad? Y falleció, y en el transcurso en que el Concilio Vaticano II se desarrollaba, entonces hubo el sínodo también, y los cardenales eligieron a un nuevo papa, y este papa fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI, y fue quien le tocó clausurar el Concilio Vaticano II en 1965. Y entonces él en 1964 lo dijo: la Santísima Virgen María de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título, la Madre de Dios. Y fíjese, no sé si usted lo tiene en sus notas, pero hay algo que me llama pues mucho la atención, y ya que realmente vamos a hablar en este capítulo del primer dogma, ¿verdad? Esto me encanta, diácono. Él, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 66, ¿usted va después para eso? Ok. Él especifica, ¿verdad? Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acudan con sus súplicas y en todos sus peligros y necesidades. Y me hizo mucho eco esto, pues porque ahí entramos todos nosotros.
entramos todos nosotros a que realmente pues reconocer a la Madre de Dios como la bienaventurada, pues porque realmente acudimos a ella en nuestras necesidades, en nuestros peligros, y ella está ahí para consolarnos y para darnos ese aliento que desde que su hijo pues resucitó, ¿verdad? Pues está con nosotros para decirnos tranquilos que yo estoy aquí y soy tu madre. Exactamente. Ahora que usted dice eso, yo hace muchos años yo tomé para mí las tomé. Y usted me disculpa porque a lo mejor usted también la ha tomado para usted, pero yo la tomé para mí. Okay. Las palabras que la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, María de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, a mí me encanta llamarla mejor la morenita del Tepeyac, le dijo al indiecito Juan Diego, San Juan Diego, le dijo: ¿por qué te preocupas? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Cuando yo entendí el significado de esas palabras, yo las tomé, yo me apropié de ellas. Yo me apropié de ellas. Fueron dichas por la boca bendita y los labios pronunciados por los benditos labios de la Santísima Virgen María a un indiecito, San Juan Diego, o Juan Diego. Se los dijo a él, pero yo las tomé para mí. Esas palabras son mías, porque yo sé que ella es mi madre. Y como ella es mi madre, muchas veces yo me preocupo por cosas que no tienen sentido. La palabra de hoy, del Evangelio de hoy, termina con una frase hermosísima. No te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Entonces a veces nosotros nos exasperamos, nos preocupamos, estamos pensando y nos montamos unas películas. Una frase que le digo yo a mi esposa cuando ella está, yo le digo: ya estás en película. Unas películas que se montan y unas tragedias, claro. No valen la pena, si eso todavía no ha llegado. Por lo menos esperemos que llegue una situación que se presente y ahí miramos a ver cómo la resolvemos. Eso nos pasa mucho a nosotros. Sí, sobre todo a las mujeres. A las damas, sí. Exactamente, sí, eso es cierto. Y sobre todo poder, y es bien importante que usted, ¿verdad?, agarremos estas palabras a nuestro ser, porque es como pasar las 24 horas y como que vivimos esto. Sí, no vamos a tener miedo porque confiamos en nuestra madre. Nos vamos a acostar y nos levantamos como si no hubiese pasado nada y tenemos que otra vez volverlo a hacerlo nuestro, diácono, sí. porque ella está ahí con nosotros, pero es que nosotros nos tambaleamos, ¿verdad? Sí. Lo que usted mencionó sobre la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI se basa en la declaración en esta oración que encontramos nosotros desde el siglo III. Exactamente. Y mire, y lo último que quiero nombrar es la declaración doctrinal del Concilio de Éfeso. Dice que, mire, quien no crea que María es la madre del Salvador, del Dios entre nosotros, y por lo tanto es la madre de Dios, que sea un anatema. Anatema significa se desvincula de la iglesia. Y él solito, o ella solita. No, él solito. Exacto. Solito. Se desvincula de la iglesia. Corta la comunión con la iglesia. Así como con nosotros cometemos pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos un pecado grave? Pues se corta la comunicación con Dios. No por Él, sino por nosotros. O sea que nuestros hermanos separados deben de creer esto, porque si no, pues, se desvinculan. Se desvinculan de la iglesia. Ay, perdón, es que estoy aquí, ¿verdad? O sea, amo muchísimo a nuestros hermanos separados, ¿verdad? Pero claro, estoy tratando de entender por qué tanta resistencia. Sí. Entonces, yo pienso que con esto nosotros le damos por terminado, más o menos a grosso modo, porque esto, si nosotros discutimos todo lo que está en la Constitución Lumen Gentium. 4 años, un bachillerato completo. Un bachillerato completo, exactamente. Mínimo. Entonces, estos son datos para que incluso cada quien pueda profundizar, para que cada quien
consiga la constitución, perdón, la declaración y los documentos del Concilio Vaticano II y puedan profundizar. Y esto es bien importante. Y puede que se pueda, bueno, puede, y yo creo que es necesario que recordemos la importancia de también nosotros a poder hacer nuestros estudios mientras estamos en nuestro hogar, en la búsqueda. Nosotros necesitamos formarnos más. Y ya hay documentos que usted aquí mismo ha traído. Entonces, bueno, no, hay 3, porque trae sobre el siglo III, trae el Vaticano II y Lumen Gentium, que hablen en los numerales 60 y algo sobre este menester. Sí, exactamente. La clase pasada hablamos y Efeso, perdón, 4 en el concilio de Efeso 431. 431. 431, sí. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora del segundo dogma mariano. Ok, perfecto. El segundo dogma mariano es María siempre virgen, la virginidad perpetua de María. Y es importante que nosotros conozcamos este dogma porque todavía hay personas que dudan, aseguran. Decían mis mayores cuando yo era niño, jura y perjura. Entonces hay personas que juran y perjuran que María no fue virgen. Claro. ¿Por qué la llaman virgen? Claro. Si ella fue madre y además de eso tuvo otros hijos, pero no hay datos en ninguna parte que diga que María tuvo otros hijos. No los hay. Pero sí hay datos que dicen que no los tuvo. Por ejemplo, el hecho de que Jesús, antes de su muerte en la cruz, le entregara a Juan, a María como madre, y a Juan como si fuera, y Juan la recibe como su madre y él como si fuera su hijo. Es más, dice, y desde ese momento el discípulo amado la tomó y se la llevó a su casa. Porque en los tiempos de Jesús, las mujeres viudas y los huérfanos que no tenían al hombre, al esposo o al padre que les proviera y los sustentara, tenían un destino trágico, iban a morir. Y eran personas rechazadas de la sociedad, eran apartadas de la sociedad. Y Jesús, sabiendo él que él iba a venir por su mamá, la iba a tomar y ella iba a ser asunta al cielo. Pasaba ese tiempo para que ella no sufriera el desprecio de la sociedad. Pues le dijo, no, yo le tengo que dejar un hijo, Juan. Porque no tenía nadie más. Si tuviera otros hijos, dije, hey, los hermanos, hey, encárguense de mi mamá, que yo me voy. Yo voy a regresar, pero voy a estar un tiempito afuera y por favor encárguense de ella. Esa es una razón valedera y que nos demuestra a nosotros que María no tuvo más hijos. Y podemos citar otros ejemplos basados en los escritos bíblicos, en bases bíblicas. Pero no es el tema. ¿Qué significa que María es virgen? Significa básicamente que María es virgen antes de la concepción, permaneció virgen durante el parto y después del nacimiento de Jesús siguió siendo virgen. ¿Cómo se entiende eso? Es un misterio. ¿Cómo se entiende eso? Es un dogma de la iglesia y el dogma es una verdad de fe. ¿Verdad? La iglesia desde los mismos comienzos sintió en su sensus fidei una repugnancia de pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús. La iglesia como tal, por sí sola, por sí misma, por su fe, guiada por el Espíritu Santo, no por nosotros los hombres. Si la iglesia fuera guiada por nosotros los hombres, no hubiera durado más de 2000 años. Ya hubiera desaparecido. Es más, ni nos acordáramos de ella. Pero es guiada y fortalecida por el Espíritu Santo.
y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el esposo de la madre de Jesús, del Dios Hijo, inspiró a los fieles a sentir repugnancia en el solo pensar que María tuvo más hijos después de Jesús. Y la base bíblica que tenemos para eso, vamos a hablar entonces de la base bíblica. Isaías, el profeta Isaías, uno de los 4 profetas mayores, dice: he aquí que una doncella va a concebir y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y si recordamos nosotros, en el primer dogma que vimos, ¿verdad? María, Madre de Dios, veíamos nosotros en las bases bíblicas que Gálatas nos habla a nosotros del Hijo nacido de la ley, el Emmanuel, ¿verdad? Cita a Isaías. Pero también nosotros, Isaías nos recuerda que Emmanuel es Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y una doncella, la doncella es una joven virgen, es una doncella. Una joven virgen es una doncella. Pues esa doncella va a dar a luz al Hijo de Dios, al Emmanuel. El Evangelio de Mateo: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo encontramos en Isaías, lo encontramos en Mateo. Isaías capítulo 7, versículo 14, y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Pero el evangelista Lucas también nos habla a nosotros y nos dice: al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida en matrimonio, desposada, no se había casado, estaba comprometida, con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Nos recuerda San Lucas que hay un mensajero del Señor. Fue enviado por Dios. Dios envió a quien, a su mensajero, específicamente con una misión particular, que fuera a un lugar específico, y en ese lugar específico a una persona en especial. Fue enviado el mensajero de Dios a una ciudad de Galilea, de toda la Galilea, una ciudad pequeñita llamada Nazaret, a una virgen, a una doncella de nombre María, para llevarle un mensaje que nosotros ya conocemos. Y el nombre de la Virgen era María. Lucas 1, 26, 27. Lucas también dice en el mismo relato: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. En el mismo momento que ella recibe el mensaje, pregunta: pero ¿sabes qué? En mi tierra tienen una frase. Cuando uno no entiende las cosas, entonces uno lo dice de esta manera muy folclórica. Dice: barájamela más despacio. Igual acá. Igual acá. En Puerto Rico. Ajá. Barájamela más despacio. O sea,
no te entiendo lo que me estás diciendo. Por favor, explícame. ¿Cómo es eso que yo siendo una doncella, siendo una virgen, voy a quedar embarazada si yo no tengo relación con ningún hombre? Y entonces Jesús le contesta. Perdón, el ángel le contesta, bueno, pues que las obras del Altísimo te cubrirá y para Dios no hay nada imposible. Ya. Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. La palabra existía con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús, el verbo de Dios, el verbo encarnado. La palabra de Dios viene de Dios y se encarna. La cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. La palabra de Dios vino de Dios y se engendró en María Santísima. Y nos quedan más o menos 2 minutos, ¿verdad? 10 minutos. No, 2 minutos nada más. 2 minutos nada más. Pero, ¿sabe lo bueno de esto? Que podemos culminar con lo que tenemos y lo vamos a tener en otros programas. Y entonces continuamos el próximo programa, claro, donde dejamos este. Completamente. Entonces, hablemos un poquito de la declaración doctrinal. Y esa declaración doctrinal sobre la virginidad perpetua de María se dio también en otro concilio. En el año 553, el concilio de Constantinopla II, porque hubo un concilio de Constantinopla anteriormente que se llamó entonces, bueno, como hubo uno antes, entonces el primero, y este es el segundo. ¿Qué hacemos, verdad? Como México ha celebrado 2 copas mundiales de fútbol, entonces la primera copa mundial en el 1970, la segunda fue en el 86. Igual aquí. Exactamente. Bueno, dice que el concilio de Constantinopla II en el año 553 introduce la referencia de la virginidad perpetua de María. Tomó carne de la gloriosa Teotocos y siempre Virgen María. Tomó carne, refiriéndose a quién, al Verbo de Dios, a Jesús, al Hijo predilecto, al Hijo primogénito y unigénito de Dios. Tomó carne de la gloriosa Teotocos, de la paridora de Dios, de la Madre de Dios, la que engendró a Dios, la que trajo a Dios al mundo, y siempre Virgen María, y siempre Virgen María. La Iglesia ha insistido en toda la tradición de ella misma, en toda la tradición de la Iglesia. La historia de la Iglesia nos ha enseñado a nosotros siempre darle a María, siempre Virgen María, siempre Virgen María. Y para concluir, el concilio de Lateranense, 649, año 649. Termina como terminó el concilio de Éfeso. Si alguno no confiesa, según los santos padres, que la santa y siempre Virgen e Inmaculada María, ya le agregó otro, Inmaculada. Inmaculada, ay, ay, ay. Inmaculada. Siempre Inmaculada María, sea en sentido propio y según verdad, Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente ha concebido del Espíritu Santo sin semen y ha dado a luz sin corrupción, permaneciendo aún después del parto su indisoluble virginidad al mismo Dios Verbo, nacido del Padre antes de todos los siglos, y termina, sea anatema. Así es. Bueno, diácono, vamos a seguir, si Dios lo permite, para el próximo programa. Nos quedamos en este mismo punto. Y podemos incluso comenzar aquí. Exactamente. Y desarrollar el resto. Y si Dios y la Virgen lo permite, bueno, nos quedamos con su bendición, pero que esta semana pase un poquito rapidito. Vamos a estar un poquito ansiosos para poder, si Dios lo permite, volvernos a encontrar en otro programa de A Jesús por María. Por favor, diácono, si es tan amable y nos da su bendición. Esa es todo. Bueno, que pase rapidito la semana para seguir con este tema tan maravilloso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Muchas Pueden ir en gracias. paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa semana para todos. Amén. Muchas gracias, diácono. Y hasta la próxima semana en su programa A Jesús por María con el diácono Orlando Barros. Bye bye.